¿Qué tal, amados hermanos? Es un gusto, siempre es un placer poder compartir más de la palabra del Señor Jesús y en esta oportunidad con el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, pues con toda la disposición de nuestro corazón para que el Señor hable a nuestras vidas para poder conocer cada día más a nuestro Señor. Bien, entonces empezamos con el versículo 1 y este capítulo empieza así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso, por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor Jesús dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bien, hermanos, esta parábola, por supuesto, es algo muy importante y pues está dirigido a sus escogidos, está dirigido a sus discípulos. Recordemos que en el anterior capítulo, en el capítulo 17, el Señor nos estaba hablando respecto de que había un remanente que iba a ser tomado por el Señor, que iba a ser rescatado por el Señor. Pues sabemos, hermanos, todos los que son discípulos de Cristo participan de los padecimientos de Cristo. ¿Sí? Todos los que son discípulos de Cristo participan también de los padecimientos de Cristo, de tal manera que por causa de la palabra de Dios y de hacer la voluntad del Señor, son vituperados, son aborrecidos por el mundo, tal como el Señor Jesús lo era. ¿Verdad? Recordemos Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 en el verso 9. Y nos dice, cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, estas almas que estaban clamando al Señor eran las almas de aquellos que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio del Señor Jesús. Ellos daban testimonio de la vida de Cristo, ellos manifestaban el carácter de Cristo, seguían los pasos de Cristo. ¿Sí? Eran perseguidos como Cristo fue perseguido, ¿verdad? Porque predicaban las palabras que el Señor Jesús predicaba. Pues bien, ¿el Señor les hará justicia? Por supuesto que sí. Y esta justicia, amados hermanos, no es una justicia pasajera, no es una justicia que se puede ver en este mundo por un momento y listo. No. Estamos hablando de una justicia y galardón eternos. ¿Sí? Son almas que están clamando. Y el Señor responderá a ese clamor con toda certeza, porque tienen un galardón grande en los cielos, como nos decía el Señor Jesús en Lucas capítulo 6, verso 24, ¿sí? Entonces, hay un gran galardón para todos aquellos que padecen por causa de Cristo. El Señor les hará justicia.
Y recordemos a esta viuda que iba a ese juez que ni temía a Dios, no respetaba a hombre alguno, pero esta mujer clamaba también y iba con insistencia. Entonces, esto, hermanos, nos ayuda a nosotros para que con perseverancia continuemos el camino del Señor, dando sus pasos, manifestando el testimonio del Señor Jesús, manifestando el carácter de Cristo, caminando conforme a las palabras que nos dice el Señor Jesús, sabiendo, hermanos, que aunque el mundo nos aborrezca, aunque nos vitupere, incluso nos persiga, el Señor nos va a hacer justicia. ¿Sí? De hecho, el Señor dice, es bienaventurado al que lo insultan por mi causa, por causa de mi palabra. ¿Qué le parece? Alégrense ese día porque su galardón es grande en los cielos. ¿Se da cuenta? Pero ¿será que cuando el Señor Jesús venga aquí en la tierra, va a encontrar gente haciendo su voluntad? Es decir, gente que tenga fe en Él. Y para esto es necesario, hermanos, que hablemos un poco de la fe. ¿Qué es la fe? Podemos ver un poco del ejemplo de la fe a través del padre de la fe, Abraham. ¿Sí? Hemos estado justamente hablando un poco de Abraham y decíamos que el Señor le dijo, toma tu único hijo Isaac, ¿no? Génesis 22, verso 2. Toma a tu hijo Isaac y ofrécelo en holocausto para mí. Dególlalo y quémalo para mí. Y Abraham le creyó y subió 3 días de viaje con su hijo al monte Moría. Hermanos, la fe es así. Cuando el Señor nos habla algo y le creemos, le obedecemos. Imagínese a Jonathan, ¿recuerda? A Jonathan, el mejor amigo de David. Jonathan le consultó al Señor, ¿qué hacemos, Señor? Y el Señor les dijo a Jonathan y a su escudero, eran 2 hombres, y el Señor le dijo, ve a atacar a los filisteos, porque yo los he entregado en tu mano. Hermanos, estamos hablando de 2 personas, Jonathan y su escudero, y fueron a pelear contra miles de filisteos, miles de filisteos. ¿Y sabe qué? Jonathan le creyó a Dios y fue y peleó. Mató a varios filisteos y de pronto se desató un gran terremoto. Y los filisteos se confundieron unos contra otros y se mataron entre ellos. El Señor les dio la victoria. ¿Pero por qué? Porque Jonathan obedeció a Dios, porque le creyó a Dios. Es el mismo ejemplo con Gedeón también. Gedeón tenía que pelear con 130,000 madianitas. El Señor le dice, ve a pelear con ellos, pero no vayas con muchos. Y le dijo, ve con estos 300, solamente 300 contra 130,000. La persona que no le cree a Dios no va a la batalla. Pero la persona que le cree a Dios obedece, ¿verdad? Y por obediencia, por haberle creído, entonces obtiene esa victoria que el Señor ha ganado para ellos. Porque para el Señor no es difícil vencer con muchos o con pocos, o así sea una sola persona, ¿verdad? También vemos a Moisés. Imagínense, Moisés llevó a todo un pueblo, nada más y nada menos, por el desierto, en obediencia al Señor. ¿No? En obediencia al Señor. Si Moisés no le creería al Señor, diría, no, vámonos nomás a Egipto de vuelta,
o vámonos a habitar a otras tierras porque son mucha gente, estamos en el desierto, no hay comida, no hay agua. Pero Moisés le creyó a Dios y estuvo llevándoles por el desierto. Y el Señor les proveía lo necesario para comer, ¿sí? Comida, maná, agua, codornices, y su zapato ni su ropa se gastaron, ¿no? Entonces, hermanos, la fe se manifiesta cuando hacemos lo que el Señor nos dice, cuando caminamos en la palabra del Señor. Por eso nos dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Habrán personas que me obedezcan, habrán personas que caminen según mis palabras, habrán personas que renuncien a su vida y a todos sus deseos y a todos sus sueños en este mundo para hacer exclusivamente mi voluntad. Habrá alguien que se niegue a sí mismo, habrá alguien que renuncie a todas sus posesiones para ser mi discípulo. Habrá alguien que se entregue completamente, como yo me he entregado completamente para mis hijos. Hermanos, con todo el corazón nosotros deberíamos decir, heme aquí, Señor. Por supuesto, es necesario entregarse completamente, renunciar a nuestra vida en este mundo, porque el que ama su vida en este mundo, la perderá. Pero el que renuncia a todo por causa de Cristo, ese la salvará. Entonces, en esta vida no es para vivirla para nosotros, es para vivirla para el Señor, si es que realmente queremos ser discípulos de Cristo. ¿Bien? Bien. Volviendo entonces al capítulo 18. Y continuando con el verso 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Hermanos, los fariseos son aquellos que se supone o se entiende que ellos estudiaban la palabra de Dios. Se entiende que ellos buscaban a Dios. Y un publicano era visto como un traicionero, porque el publicano trabajaba para los romanos. Entonces, los judíos a los publicanos los discriminaban, ¿sí? Los discriminaban por trabajar para los romanos. Entonces dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, cuando nosotros estamos en nuestro caminar cristiano, pensamos que ya lo tenemos todo, ya somos, qué sé yo, merecedores del cielo. Hermanos, estamos en una carrera. Tenemos que correr esta carrera y nos falta llegar. Nos falta llegar a la meta. Nos falta caminar. ¿Sí? Entonces debemos clamar al Señor, ayúdame, Señor, a continuar esta carrera. No soy perfecto.
Debemos vernos a nosotros mismos. En uno de nuestros estudios recientes hemos estado hablando respecto a no mires la paja de tu hermano sin haber visto primero la viga que tienes en tu propio ojo. ¿Ven? Amén, amados hermanos. Entonces, cuando nosotros estamos delante del Señor, es necesario que tengamos esa humildad de reconocer que sin el Señor no somos nada. Que no nos gane esa mentira bueno, que se escucha a veces en determinadas doctrinas que nos dicen, ya eres salvo, siempre salvo, ya has llegado a la meta. ¿Sí? Estamos hablando de la salvación eterna. Dice el apóstol Pedro que esa salvación será manifestada en el tiempo postrero, y el Señor Jesús dice, es al que persevere hasta el fin. ¿Sí? El que llegue a la meta tendrá, pues, la salvación eterna. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, es importante que nos sujetemos de las palabras del Señor Jesús. Si el Señor Jesús nos dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo, tenemos que sujetarnos a las palabras del Señor Jesús en primera instancia y pedirle al Señor, ayúdame en este camino a ser más como tú. Ayúdame, Señor, a dejar el pecado. A veces cuando se lee esta porción bíblica, uno de pronto piensa que, ya, entonces está bien que yo sea pecador y me voy a golpear el pecho seguido, ¿no? Regularmente me voy a golpear el pecho, Señor, soy un pecador, y sigo pecando, y sigo pecando, y sigo pecando. Cuidado, esa es una trampa. Porque el Señor Jesús más bien nos está dando la salida para que dejemos de pecar. Nos está dando la salida para ser libres de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Porque imagínense, una persona que sigue pecando en realidad no se está arrepintiendo. El verdadero arrepentimiento se manifiesta, ¿sí?, cuando realmente entendemos que el pecado no es algo que le agrada al Señor. Entonces, no vaya a ser esa mentira en nuestra vida, ¿no? Que de pronto, para obtener una razón para golpearnos el pecho, pues sigamos pecando, ¿no? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo aún andaremos en él? Bien, entonces, este fariseo más bien era como lo contrario, ¿no? Y ahí teníamos una pregunta, ¿qué es lo que hacían los fariseos? Pues los fariseos, como decíamos, los fariseos estudiaban la palabra de Dios. Tenían la reputación de ser los que buscaban a Dios. Sin embargo, este fariseo decía, yo soy perfecto, no tengo motivo por cuál arrepentirme. No soy como ese adúltero, no soy como ese ladrón. En esas palabras, este fariseo se estaba autocondenando. Porque imagínese, hermano, a veces nosotros decimos de otra persona, ¿no? Ay, ¿cómo va? ¿Cómo va a robar? A veces estamos viendo en los noticieros, ¿no? De pronto una de esas noticias, ay, ¿cómo va a mentir de esa manera? ¿Qué le pasa? ¿Nosotros mentimos? ¿No mentimos? ¿Ya no vamos a mentir? ¿Verdad? Porque así, de la misma manera que nosotros juzgamos a los demás, se nos va a juzgar a nosotros. Por lo tanto, hermanos, siempre con toda humildad, más bien diciéndole como este publicano, Señor, sé propicio a mí, pecador. Sé misericordioso. Sé compasivo conmigo. Ayúdame a salir de este pecado. Enséñame tu palabra para que ande en rectitud. Amén. Amén. Bien, entonces os digo que
Este publicano, que era humilde, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nunca nos creamos perfectos. Amén. Bien. Continuando con el versículo 15, dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hermanos, es necesario ser como niños para poder entrar al reino de Dios. Y esto no es opcional. Debemos ser como niños. Si nosotros nos acordamos cuando éramos niños, esa inocencia, ¿verdad? Que podemos ver en los niños, esa pureza. Lamentablemente el mundo nos va llenando, ¿verdad? De inmundicia, de cosas sucias, ¿no? Pero hermanos, tenemos la palabra del Señor Jesús para lavar, limpiar nuestro corazón con el agua pura de su palabra. Es necesario que nosotros vayamos haciéndonos cada vez más pequeños como los niños. Un corazón humilde y también un corazón puro, un corazón limpio. Pero hermano, a veces esto parece así como que, ay, qué difícil, ¿no? Tener un corazón puro. Hermano, usted no tiene que poner esfuerzos humanos, esfuerzos carnales para tener un corazón limpio. ¿Sabe qué es lo que usted tiene que hacer? Lo que todos tenemos que hacer. Tenemos que caminar en la palabra de Cristo, porque la palabra del Señor Jesús es la que nos lava, la que nos limpia, cuando le creemos y obedecemos. Y vamos a ver más adelante cómo el Señor estaba anunciándole una palabra a un joven rico para que ese corazón de ese joven rico sea limpio de toda avaricia. Y lo vamos a ver más adelante, pero es necesario, hermanos, que nuestro corazón llegue a ser puro, llegue a ser limpio. Y esto es sencillamente por la palabra del Señor Jesús. Hermano, no se desespere, no piense que es imposible. Lo único que usted debe hacer es caminar en la palabra del Señor. ¿Ven? Caminar en la palabra del Señor. Recordemos en Mateo capítulo 19, en el verso 13, nos dice también que si ustedes no se hacen como niños, no entrarán en el reino de Dios. Y ya se da cuenta por qué esto es una carrera. Efesios capítulo 4, verso 13 nos dice que debemos llegar todos a la unidad de la fe, a la estatura y a la plenitud de Cristo. A la estatura y la plenitud de Cristo. Pero esto es sencillamente caminando en su palabra. Amado hermano, caminemos en su palabra. ¿Amén? Obedeciendo al Señor Jesús. Obedecerle no es difícil. Sacar la maldad de nuestro corazón, eso es lo difícil. Renunciar a nuestros deseos, eso es lo difícil. Nos dice el libro de Santiago que cuando se une la concupiscencia sumado a la tentación, entre los dos conciben y dan a luz el pecado. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia son los deseos más profundos del corazón. Si en lo más profundo de nuestro corazón tenemos un deseo sucio, eso es concupiscencia. Si nosotros renunciamos a ese deseo sucio,
la tentación no va a tener ningún efecto. Por lo tanto, hermanos, sencillamente el camino es, como dice el Señor Jesús, renuncia a ti mismo, a tus deseos, niégate a ti mismo. ¿Amén? Bien. Continuando entonces con lo que habíamos adelantado, el verso 18, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Qué interesante pregunta. Y pienso que cualquiera de nosotros podríamos preguntarle algo tan importante al Señor. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hermanos, no se deje llevar por aquellas doctrinas que le dicen, no, no tienes que hacer nada, ¿no? No tienes que hacer nada. Hermanos, es necesario manifestar que tenemos fe, como ya habíamos hablado anteriormente, con el ejemplo de Moisés, de Abraham, de Gedeón, de Jonatán, etc. ¿No? Hay tantísimos ejemplos. Es necesario caminar en la palabra de Dios. Pero ¿qué nos responde el Señor Jesús? ¿Qué le dice el Señor Jesús a este hombre principal? Dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y este joven le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces él, este joven, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Bien, entonces si nosotros vemos, ¿cuál es la respuesta del Señor Jesús? Le está respondiendo con, guarda los mandamientos. Y este joven dice, he guardado todos esos mandamientos. Pero hay una diferencia, hermanos. Este joven, tal parece, que los guardó, pero no precisamente por amar a su prójimo, porque todos estos mandamientos que el Señor Jesús le menciona son aquellos mandamientos que están enfocados en el amor al prójimo. ¿Sí? Entonces le dice, no adulterarás. De pronto, este joven no adulteró, pero no precisamente por amor al prójimo, en este caso a su esposa, sino sencillamente para guardar las reglas, ¿no? No matarás. Tal vez no mató, pero no porque amaba a su prójimo, sino sencillamente para guardar las reglas. Tal vez no robó, no dio falso testimonio y honró a su padre y a su madre, pero no por amor, sino sencillamente por guardar la regla. Entonces el Señor Jesús, con la palabra del Señor Jesús, lo que Él está diciendo es una palabra que limpiaría el corazón de este joven de toda avaricia. Y esto manifestando amor a su prójimo, verdadero amor a su prójimo. Por eso le dice, aún te falta una cosa. ¿Para qué? Para heredar la vida eterna. Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. ¿Se da cuenta, hermanos, que en varios lugares hemos leído la misma figura del Señor Jesús? Cuando el Señor Jesús habla a sus discípulos, habla a la manada pequeña y les dice también, vendan todo lo que poseen, den a los que necesitan y tendrán tesoros en los cielos. Y tal parece que el Señor lo dice varias veces. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Queremos tesoro en el cielo, ¿verdad? Ahí entra el tema, hermanos, de ¿hallará el Señor fe en la tierra cuando Él venga? Es decir, ¿hallará personas que hacen lo que Él dice porque le creen?
¿Cuántos Abrahames hay aquí? ¿Cuántos Moisés hay aquí? ¿Cuántos Gedeones hay aquí? ¿Verdad? ¿Le obedecemos? Pues debería ser así. Realmente obedecerle en lo que está diciéndole el Señor Jesús no es algo difícil. Lo duro es sacar todo esa atadura a lo material de nuestro corazón, ¿verdad? Alguna vez les puse el ejemplo. ¿Qué pasa si usted trabajó por 30, 40 años para comprarse un vehículo, ¿no? Sacó, bueno, se compró el vehículo después de tantos años de trabajo y en la primera semana que está utilizándolo, el Señor le dice, regala tu vehículo a ese varón que está vendiendo fruta ahí en la calle. Bueno, entregarle las llaves es fácil. Sacar del corazón el vehículo, eso es lo difícil. Por tanto, hermanos, el obstáculo somos nosotros mismos, porque no queremos sacar esas ataduras a lo material, ¿verdad? Pero el Señor nos está dando la palabra. Wow, son muy fuertes esas palabras, ¿verdad? Hermanos, bueno, ahí en el canal de YouTube van a poder tener también más videos respecto a todos estos temas y espero que sea de mucha edificación, pero bueno, esto es algo que casi nadie lo predica. Esto es algo que casi nadie predica, ¿no? De todo lo que tienes, dado a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Todos queremos tesoros en el cielo, nadie quiere vender sus cosas y dar a los pobres, ¿no? Es fuerte, pero eso nos dará a conocer dónde está nuestro corazón. Pues este joven dice que oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico y al ver Jesús que se había entristecido mucho dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Hermanos, una ecuación muy sencilla es esta. Si hay alguna persona, algún cristiano incluso, que diga, yo quisiera ser rico, esa persona está diciendo, quisiera que me sea difícil entrar en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sabe por qué es difícil para un rico entrar al reino de Dios? Pues porque a esa persona le cuesta desatarse de todo ese materialismo en el cual se ha amarrado, ¿verdad? A veces uno dice, ay no, pero que yo he invertido toda mi vida para tener esto. Es que yo he trabajado tantos años para tener esto. Pero hermanos, si nosotros meditamos y pensamos bien, al final todo lo que es material, todo lo que es físico, va a desaparecer de una u otra manera. Pero lo eterno no desaparecerá jamás. Nos dice también algo muy importante, nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, en el verso 5, dice, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Bien. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo
para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Hermanos, realmente para entrar a alguien al reino de Dios, y lo vamos a ver más adelante, es necesario soltar toda atadura al materialismo, toda ligadura a las cosas materiales, a las cosas de este mundo. De hecho, en los siguientes versículos, dice el Señor Jesús en el verso 25, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y entonces los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Los discípulos lo estaban entendiendo, ¿verdad? ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Quién va a poder renunciar a todas sus posesiones? Como lo hemos leído en Lucas 14:33. ¿Quién va a poder renunciar a todas sus posesiones? Y el Señor les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hermanos, ahí volvemos al tema del clamor y la oración. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer lo que tú dices. Ten misericordia de mí. Enséñame cómo desatar toda ligadura al materialismo. Bueno, el Señor ya nos está enseñando aquí, ¿verdad? Cómo desatar. Señor, quiero hacerlo. ¿Sabe qué? Preparar nuestro corazón. Porque el Señor realmente quiere que vivamos como personas que le creen al Señor en todo. Eso es fuerte, ¿no? Y por supuesto, hermanos, aquí tenemos toda la responsabilidad de darle la palabra tal como está, ¿verdad? Tal como está, porque no queremos dar panes leudados, ¿no? De pronto alguno puede decir, no, ser rico no es malo, puede ser rico, pero no ames tu riqueza, pero puedes ser rico. No, 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 no vamos a dar ese pan leudado, hermanos. Aquí el Señor dice, cuán difícilmente entrarán los ricos en el reino de Dios. Y Lucas 14:33, aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Tenemos que predicarlo así. Vende todo lo que tienes, da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Tenemos que predicar así. Si quiero tesoros en los cielos, ya tengo la palabra del Señor, ¿no? Bien, entonces, ¿qué dice? El verso 28 dice que Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Ahí estaba Pedro, ¿no? Porque todos los discípulos del Señor Jesús realmente habían dejado todas sus posesiones, todo lo que tenían, y siguieron al Señor Jesús. Entonces el Señor les dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Os digo que no hay quien haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero recibirá la vida eterna. Pues bien, esa es la palabra del Señor. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros queremos hacer la voluntad del Señor? Y de pronto mi padre, ¿no? Mi papá dice, no, no deberías hacer eso. Y si haces lo que dice la Biblia, te olvidas de mí, ¿no? Ah, claro, ahí nos va a tocar, pues, dejar a las personas que se opongan a que nosotros hagamos la voluntad de Dios.
¿verdad? Porque aquel que ama más a su padre o a su madre más que al Señor Jesús, no es digno del Señor Jesús. Si alguien ama más a sus hijos, a su esposa, a sus hermanos más que al Señor Jesús, no es digno del Señor Jesús. Amén. Entonces, ¿qué pasa si la esposa, ¿no? Mira, amor, dice el Señor Jesús que tenemos que entregarnos completamente a Él, que confiemos en Él, que nos dediquemos al reino de Dios y todo lo que necesitemos va a venir por añadidura. ¿Qué pasa si la esposa dice, no, no, no es así, no va a venir nada por añadidura? Por eso el Señor decía en Mateo capítulo 10, verso 36, ¿qué les parece si nos vamos un momentito? Mateo capítulo 10, del verso 30 desde el 34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pues bien, ahí el Señor Jesús nos está hablando respecto a su voluntad. Entonces el Señor dice, de cierto les digo que no hay quien haya dejado casas o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Esto es un versículo muy interesante, porque algunos pueden utilizar así como, entonces dice que vamos a tener muchas más casas, muchas más heredades. Dice algo muy similar en Marcos, capítulo 10. En Marcos, capítulo 10, en el verso 10 vamos a irnos al versículo. El versículo 26, a ver, desde el versículo 26, este es el paralelo, dice, ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. De hecho, dice el Señor lo mismo, ¿sí? Es más, aquí nos pone un número, dice 100 veces más, ¿no? Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, pero con persecuciones. Hermanos, esto sucedía justamente en la iglesia primitiva, porque todos los que se convertían vendían sus tierras, sus casas y vivían juntos. Y por supuesto vivían juntos se entiende que eran como casas comunitarias. Entonces, tenían muchísimos más hermanos, más madres, más casas, pero todo era de todos, porque la familia ya era una familia grande, era la familia de Cristo, la familia del Señor Jesús. Y recordemos que el Señor Jesús dice que su familia son los que hacen su voluntad.
Entonces, si nos damos una vuelta por Hechos, capítulo 4, verso 32 en adelante, pues vamos a ver que todos los que habían creído renunciaban a todas sus posesiones, nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía, y todos tenían todo en común. Y eran una sola familia. Tenían 100 veces más. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, pero con persecuciones. Porque como dice el Señor Jesús, que si nosotros estamos siguiendo los pasos de Cristo, el mundo nos va a aborrecer y nos va a perseguir, nos va a vituperar y todo. Y todos los pasos que el Señor Jesús también ha caminado, ¿no? Entonces, se cumple la palabra, hermanos, si es que nosotros hacemos su voluntad. Y bueno, aquellos que utilizan ese versículo para decir Dios nos va a dar 100 casas, ¿no? Pero ya están enfocados en el materialismo, ellos no van a enseñar que tiene que ser todo de todos, ¿no? No estoy hablando de comunismo, por si acaso, no tiene nada que ver, ¿no? El comunismo es ateo, además. Sencillamente estamos hablando lo que dice la palabra en Hechos capítulo 2, el verso 34, también Hechos capítulo 4, verso 32. Entonces, eh, realmente se cumple la palabra porque es necesario que haya una perfecta unidad donde todos nos amemos los unos a los otros como Cristo nos ha amado a nosotros. Cuando nosotros entendamos el amor que Cristo ha tenido por nosotros, entonces vamos a saber cómo amar a nuestros hermanos, como Cristo nos ha amado. ¿Sí? Realmente velar por nuestros hermanos como nuestra familia, pero como si fuéramos un solo cuerpo. Amén. Amén. Entonces, por supuesto, recibirá todo eso en este tiempo y en el siglo venidero recibirá la vida eterna. Aquellos que hacen la voluntad de Cristo, hermanos, recibirán la vida eterna. Continuando con el verso 31, dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después de que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos, los discípulos, nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Bueno, había una gran pregunta. Si Jesús iba a ser el rey de Israel, ¿cómo pues entonces tendría que morir? Entonces los discípulos no entendían esto, aunque ya vemos que los libros proféticos así lo anuncia Isaías, lo anuncia Zacarías, ¿sí? Lo anuncia el profeta Ageo también, los salmos, ¿no? Entonces, realmente el Mesías tenía que sufrir por su pueblo, tenía que sufrir por hacer la voluntad del Señor. De hecho, el Señor Jesús decía, vean cómo a los verdaderos profetas también los persiguieron y los apedrearon, los mataron, ¿sí? Los asesinaron de formas tremendas a los verdaderos profetas. Pero a los falsos profetas no, nunca les hacen eso porque los falsos profetas son amados. Son amados del pueblo porque los falsos profetas hablan bonito, hablan cosas dulces al oído, pero no son palabras verdaderas. Las palabras verdaderas, hermanos, por lo general, son espada que corta,
la carne. ¿Sí? Entonces el Señor Jesús ya estaba siendo encaminado, ¿verdad? Para ese momento en el que iba a sufrir todo lo que los profetas habían escrito de él. Y en eso dice que aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esta porción bíblica, hermanos, particularmente es un pasaje bíblico que nos conmueve mucho, ¿sí? A mí personalmente. Porque, amados hermanos, muchas veces nosotros nos hemos sentido perdidos. Señor, ¿cómo es conocerte? ¿Cómo es conocer la vida? ¿Cómo es entenderte? Señor, quiero ver, quiero recibir la vista. Y ahí estaba la multitud, el Señor Jesús caminando. ¿Y sabe qué dice el ciego? Dice que clamó, dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, cuando estaba diciendo hijo de David, este ciego estaba reconociendo que él es el rey de Israel. Por cuanto los profetas, todos los profetas nos anuncian que era el hijo de David el que iba a reinar en Israel, el Mesías. Este ciego estaba reconociendo que Cristo es el Mesías y clama al Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando estamos ciegos espiritualmente, no entendemos muchas cosas, no conocemos al Señor, queremos hacer la voluntad de Cristo, pero nos sentimos como perdidos. Ten misericordia de mí. ¿Y sabe qué? Dice que los que iban delante le reprendían para que se callase. Pero este ciego clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Es interesante cómo que el Señor Jesús, conociendo todas las cosas, el Señor le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y esto es una enseñanza para nosotros, porque es necesario que nosotros clamemos al Señor, diciéndole lo que queremos, que es conocerlo, recibir la vista espiritual, ya no ser ciegos espirituales, que podamos reconocer lo que es tuyo, Señor. Ten misericordia de mí. Enséñame tu palabra, enséñame a entenderla. Hermano, tal vez algunos de nosotros cuando leemos la palabra no la entendemos y se nos hace hasta pesado leer la palabra. Eso es terrible. Pero solamente el clamor al Señor va a mover su corazón a misericordia. Señor, quiero entender tu palabra, deleitarme en tu palabra. Quiero deleitarme en ti. Ten misericordia de mí. Hermanos, si realmente nosotros creemos que Cristo es el enviado de Dios, el Hijo de Dios,
y que todas las palabras que salen de la boca de Cristo son palabra de Dios, por supuesto, hermanos, vamos a escuchar esta respuesta en el verso 42, dice, recíbela, tu fe te ha salvado. Y entonces este ciego empezó a ver y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Hermanos, tal vez hay cosas en la vida, no sé, problemas, preocupaciones, afanes que quieren ahogarnos. Estas preocupaciones y problemas son como aquellas personas, aquella gente que le decía a este ciego, cállate, cállate, ¿no? Nos está diciendo, cállate. Pero es cuanto más tenemos que clamar, Señor, quiero recibir la vista, quiero verte, quiero escucharte. A un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. ¿Amén? Si nuestro corazón es sincero, si nuestro clamor realmente sale de lo profundo de nuestro corazón, ¿cómo el Señor no va a compadecerse de nosotros? Y lo hemos leído al inicio de este capítulo. Recordemos a esa viuda pobre que estaba insistiendo a ese juez malvado. Si el juez malvado le hizo caso, ¿cuánto más nuestro Señor? Amén. Que nuestro corazón, que todo nuestro ser esté enfocado en conocerlo, en entenderlo. Amén. Amén, amados hermanos. Bien. Realmente son palabras para meditar, son palabras para hacerlas vida, para derramarnos ante el Señor en clamor, en total humillación, en sinceridad de corazón. Derramar nuestra vida como ese perfume, ese frasco de alabastro, ¿recuerda? Se rompió, rompieron el frasco. Ese frasco nunca más iba a ser el mismo. Hermanos, ¿cuántos podemos romper nuestra vida y derramar todo nuestro ser a los pies de Cristo? Dice el Señor Jesús, busca, busca hasta encontrar. Busca su presencia, busca en su palabra. Caminemos en su palabra, caminemos obedeciendo su palabra. El Señor se manifiesta a aquellos que guardan su palabra. Y eso nos dice el Señor en Juan capítulo 14. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor. Dice, si me amáis, en el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guarda todo lo que te estoy mandando. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sí? Para todos aquellos que son discípulos de Cristo, para todos aquellos que guardan lo que el Señor Jesús nos manda. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
¿A quién se manifiesta el Señor? Al que tiene sus mandamientos y los guarda, al que obedece las palabras del Señor. Por eso tantas veces decimos, hermanos, todo lo que el Señor Jesús nos habla no son sugerencias, no son ideas, son mandatos, mandamientos. ¿Amén? Caminemos en su palabra, obedezcamos. Aunque parece verdad, hay cosas que son muy fuertes, muy radicales, pero el que le cree, le obedece. Amén. Bien, hermanos. Hemos terminado entonces el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, esperando que haya sido de mucha edificación, pues mandarles las más ricas bendiciones, que el Señor los guarde siempre. Hasta el próximo capítulo.